Muy buenos días amigos y hermanos, espero que se la estén pasando muy bien, que hayan tenido una buena semana y para todos los que viven en Estados Unidos, que se la hayan pasado bien en el Día de Acción de Gracias. También ya empezó este domingo la celebración de Hanukkah, que es una tradición muy bonita. Les invito a que la vean para que encuentren qué es lo que se celebra en Hanukkah. Hoy quería platicar sobre un tema que pues el Padre me ha puesto mucho en mi corazón en platicar y empezar como profundizar sobre ello. Y bueno, es el tema de la música, ¿verdad? Ya había hecho anteriormente un video sobre la música y hoy quería como retocar ese tema, ¿verdad? Porque hace unas semanas se pasó un incidente de que murieron aproximadamente 9 personas y se sigue todavía contando de que hay algunos que están graves y cosas así. Y eso pasó en un concierto aquí en Estados Unidos de música de rap. Y muchos hablan de que, bueno, pues personas que ya estaban en el pecado y que eso fue un sacrificio y bla, bla, bla. Muchas teorías y conspiración, ¿verdad? Pero lo que quería yo examinar en sí es como ¿qué es lo que debemos nosotros entonces escuchar de música cuando somos creyentes y seguimos a Yeshua? Y este es un tema de que la Biblia no toca mucho, porque pues en esos tiempos de que se escribió la Biblia, que había las cartas de Pablo, el Antiguo Testamento, bueno, pues no sé, que no existían ni siquiera muchos de los instrumentos, de los géneros de músicas que hay hoy en día, ¿verdad? Pero sí la Biblia nos apunta a qué tenemos que tratar de seguir, qué tenemos de tratar de ser cuando tocamos el tema de la música, cuando nos metemos en música, ¿verdad? Y un versículo que es muy claro, la Biblia nos dice cuando está hablando en la comida. Simplemente en la comida Dios nos dice que seamos santos porque Él es santo. Y por eso creó ciertos tipos de comida para nosotros poder comer, ¿verdad? Muchos me van a lo mejor decir y van a criticar, decir, Carlos, es que ya todo fue edificado, no es lo que entra por la boca, pero les invito a que profunden mucho en ese tema, porque a mí me tomó mucho tiempo para entenderlo, porque no era cierto o se ha predicado incorrectamente ese tema. Pero bueno, ese es un punto aparte. Lo que sí quiero que entiendas, y si ya lo has entendido, que la comida Dios la creó, ciertas comidas santificadas, bueno, las creó limpias para nosotros. Lo mismo aplica para muchas cosas. Por ejemplo, la música, cuando nos damos cuenta que hay de muchos diferentes géneros, de muchos diferentes estilos, todos son instrumentos, todos tocan, todas en el mismo punto, que es hacer sonidos, hacer melodías, ¿verdad? Pero, ¿qué debemos de escuchar entonces si hay música que alaba a Dios, hay música que no tiene ni siquiera palabras y hay música que simplemente canta de otras cosas, ¿verdad? Cuando nos ponemos a ver este tema nos damos cuenta de que es muy fácil de entenderlo. Por ejemplo, yo le explicaba a mi hija, cuando tú escuchas una canción, ah, esa canción, imagínate que al lado tuyo está el mismo Dios sentado contigo. Esa canción, ¿cómo se debe de sentir Dios cuando la escucha? Si la canción está hablando de fornicar, si la canción está hablando de poder, de dinero, si la canción está hablando simplemente cosas que ni tú mismo estás entendiendo y las estás pronunciando, ¿crees que eso le va a agradar a Dios? Y bueno, si realmente tú has decidido a seguir a Yeshua, claramente toda la Biblia dice seamos santos, toda la Biblia dice que guardar los mandamientos de Dios y de veras lo amamos a Él. Primera de Juan 2:3 dice, si de veras amas a Dios, guardarás sus mandamientos. En Apocalipsis habla de los santos son los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, cuando habla en contra de los mandamientos, quiere decir que va en contra de Dios, ¿verdad?
Y una de las cosas muy claras que vas a poder ver en las canciones es en la letra de las canciones. Ahora, a mí me ha gustado mucho la música antigua. No porque sea antigua, porque muchos dicen es que la música nueva es una porquería, las viejitas eran las mejores, eran limpias. Eso no es cierto. Yo he escuchado, perdón, música antigua que todavía habla de fornicación, que todavía habla de poder, todavía habla inclusive de adorar a otros dioses. Y no porque sea antigua es buena. Puede ser muy nueva y ser buena, o puede ser muy antigua y ser mala. Lo que tenemos que darnos cuenta siempre es de que sí está honrando a Dios. Ahora, yo otra cosa de que por mi testimonio yo quiero enseñar es cuando yo escuchaba antes, cuando yo tomaba mucho alcohol antes, a mí me gustaba escuchar música que me prendía en ese instante. Por ejemplo, corridos, canciones de Chente, cosas, mucha música que te incita a seguir en el pecado. Y eso es muy claro, todos los podemos ver eso. Hay música que te relaja. Por ejemplo, yo me he empezado a meter mucho en el jazz. El jazz me relaja, me tranquiliza no tranquiliza, pero me da como un cierto sentimiento de tranquilidad. Claro, la paz real viene del mismo Padre. Cuando oramos, cuando estamos en su presencia, tenemos paz, tenemos shalom. Pero este tipo de música simplemente es como una manera para mí de desestresarme de un día, de estar con los niños o hacer actividades, algún proyecto, me siento, pongo esa música y simplemente el hecho de estar platicando, conversando con Dios, orando y escuchando esa música, lo siento muy bien para mí. Hay otra música que, bueno, cuando hago ejercicio, no pongo jazz para hacer ejercicio. A mí me gusta escuchar música más movida. Entonces lo que hago siempre es pongo música que yo sé que no está ofendiendo a Dios. Y el Espíritu Santo va a estar en ti y cuando está en ti te va a enseñar cuando no está bien. ¿Por qué? Porque van a empezar a hablar cosas que van en contra del Padre. Van a empezar a hablar por ejemplo, yo que soy hombre, van a empezar a hablar de mujeres, que tener sexo con muchas mujeres. Va a empezar a hablar del poder, de que tengo mucho dinero. Y todas esas cosas, cuando ya somos nacidos de nuevo, ya no son partes de nosotros. Ya hemos dejado esas cosas. ¿Por qué? Porque son del mundo. Dice la palabra de que los que son del mundo todavía no pueden agradar a Dios. Entonces, cuando ya estás ya has nacido de nuevo, esas cosas ya no son parte de ti. Ya no son cosas de que a ti te gustan más. Entonces, lo que yo trato de hacer es buscar música que sí tenga un buen ritmo, claro, pero que no estén ofendiendo a Dios, ¿verdad? Y en lo mismo yo pienso que debemos instruir a nuestros hijos. Yo he enseñado a mi hija de que, aparte de que tenga juicio en las canciones, que escuche música más que nada que le ayude a seguir creciendo espiritualmente. No hay nada mejor que te va a ayudar a crecer espiritualmente que una misma relación con Yeshua y la misma palabra. Eso que es mi duda. Pero hay canciones de que te ayudan también a meterte al mundo espiritual. Por ejemplo, a mí me gusta mucho, y esta es mi opinión, no es de la Biblia, que cuando yo voy a orar, por ejemplo en mis Shabbats, cuando voy a orar, yo pongo música y me gusta meterme y estar alabando al Padre. Y es como un calentamiento. Por ejemplo, cuando haces ejercicio, levantas pesas ligeras, ¿verdad? Para poder empezar a calentar los músculos, o corres poquito, o lo que sea. Lo mismo yo lo siento cuando estamos metiéndonos a la presencia del Padre. Para mí me gusta mucho, y como que les digo, esta es una opinión, me gusta mucho alabar al Padre. Y después de un momento lo siento de apagar la música y empezar a orar. Y después que termino de la oración empiezo a leer la palabra y es como que la conversación empieza ahí. Siento que el Padre me está hablando por medio de su palabra mientras que yo estoy orando y estamos platicando el uno al otro y es muy padre eso, hermanos.
Y los invito, hermanos, de que en la música, pues yo sé que es difícil. Yo sé que si tú apenas estás empezando a seguir a Yeshua, que lo hagas poco a poco. No estoy diciendo corta de todo el mundo. Todo lo que no hable de Dios, ya córtalo. Porque para mí me tomó tiempo. Fue poco a poco que yo empecé a darme cuenta de que habían cosas que ya no me gustaba escuchar porque yo sabía que estaba ofendiendo a mi padre. Y hay cosas que todavía batallo. No es como que ya cambié todo. Es un proceso, hermanos. Es un proceso que debemos de entender. Si tú eres padre, haz lo mismo con tus hijos. Pon el ejemplo. No vayas en el carro escuchando Sigo siendo el rey por Vicente Fernández con tus hijos atrás y después les hables de que no debes de tener otro o de andar fornicando, lo que sea, cuando las mismas canciones los están invitando a hacerlo, ¿verdad? Hay que ser luz para ellos, hay que enseñarlos a caminar correctamente y verán cómo ellos también aprenderán y ellos mismos lo empezarán a hacer. ¿Qué dice la palabra? Instruye al niño en su palabra y él nunca se alejará de ella. Y nosotros somos el ejemplo para nuestros hijos. El Padre nos dio como herencia, entonces nosotros tenemos que ser responsables por ellos. Tenemos que asegurarnos que ellos estén en la palabra. Y eso es uno de los temas que yo quería platicarles, hermanos. Espero les haya gustado. Es algo tan bonito seguir escudriñando. Sigan escudriñando las palabras. No se basen en todo lo que yo diga, lo que yo hablo, porque yo no soy un maestro. Simplemente trato de ayudar a los demás a entender lo que yo he entendido. Y busquen en su Biblia, porque el único maestro que les va a poder enseñar, les va a poder dar la palabra perfecta, va a ser el mismo Padre. Hermanos, eso es todo. Tengan un súper día. Dios los bendiga y shalom.